Hola, buenas, sean bienvenidos a esta charla. Mi nombre es María Saldari, soy ginecólogo obstetra, ubicado en la isla de Margarita, estado de Nueva Esparta, Venezuela. Hoy vamos a hablar sobre las infecciones urinarias versus infecciones vaginales. ¿Cuál es su diferencia? ¿Son lo mismo? ¿Traen las mismas consecuencias? ¿Se tratan de la misma manera? Estas son las dudas que vamos a aclarar el día de hoy. Y es que la mayoría de las infecciones urinarias y vaginales son las principales causas de consulta en edad reproductiva de la mujer. Y es por esto que causa y que torna importante aclarar, poder diferenciarlas entre ambas, puesto de que si las podemos diferenciar, podemos diagnosticarlas más tempranamente y su tratamiento sería más tempranamente. Y es que a nadie le gusta sentirse mal, y muchísimo menos en su zona genital o zona íntima femenina, puesto que tener ardor, molestia, sensibilidad nos pone de mal humor, nos pone irritables, nos pone sensibles, y es por eso de que a continuación diferenciaremos lo que es una infección vaginal de una infección urinaria. La importancia de este tema viene dada a que tenemos que saber y conocer cuál es la diferencia entre cada una de ellas y conocernos como mujeres. Y es que entonces son lo mismo una infección urinaria y una infección vaginal. No, la respuesta definitivamente es no. No es lo mismo porque cada una depende de un sistema totalmente diferente, sí, cercanos, pero diferentes. Y antes de entrar o adentrarnos en lo que es los síntomas y todo eso, quiero hacerles un breve recuento anatómico, que es el punto clave para poderlas diferenciar. ¿Y cómo las vamos a diferenciar? En primera instancia, las infecciones urinarias vienen dadas de las vías urinarias, valga la redundancia, que inicia en los riñones, se comunica por los uréteres, llega a la vejiga y sale por la uretra. Internamente es esta zona la que se ve afectada. Externamente, la desembocadura de la uretra es este punto rojo, o aquí que también lo podemos observar. En cambio, la vagina, donde se causan las infecciones vaginales, es esta zona que está aquí. Es la zona que comunica la parte externa, por donde nacen los bebés, por donde tenemos relaciones sexuales, y es aproximadamente un conducto de 7 a 7.5 centímetros. Eso varía dependiendo de la raza, que posteriormente a su polo superior tiene el cuello del útero, el útero como tal, las trompas y los ovarios. Y esto forma parte de los genitales femeninos u órgano reproductor femenino interno. La vagina es un tubo plegado que tiene sus dos paredes totalmente colapsadas a lo largo del tiempo, y posteriormente, cuando existe una excitación sexual o cuando existe un trabajo de parto, esas paredes dejan de estar colapsadas para aperturarse y aperturar el canal vaginal. Siempre va a haber secreción en esta área, absolutamente siempre, pero no con las mismas características de una infección. Internamente lo vemos así y externamente lo vemos aquí. Esto es la vagina, esto es la vagina. Entonces ubicámonos de forma externa para poder saber qué es lo que está ocurriendo. Esta zona de aquí arriba es el monte de Venus. Posteriormente al monte de Venus viene el clítoris, que está justamente en la unión o el inicio de los labios mayores que cubren a los labios menores. La uretra está entre ellas, y a 1 o 1.5 o 2 centímetros de esta uretra está la vagina. Entonces sí, son 1 a 1.5 centímetros de diferencia que marcan un punto crucial para poder saber qué es una y qué es la otra, qué nos atañe de una y qué nos atañe de la otra. Entonces, empecemos por la infección vaginal. La infección vaginal, que como les dije, iba a estar dada en este punto que es la vagina, o en este punto que es el orificio externo de la vagina. Las infecciones vaginales pueden ser de dos tipos, por hongos o por bacterias. Entonces se nos espastela un poquito las cosas, pero no quiero que les pase. Quiero que estén claros en el sentido de que hablamos de que una cosa es infección urinaria, una cosa es infección vaginal. Vamos a hablar en este punto de infecciones vaginales, y dentro de ellas a su vez hay dos tipos, por hongos o por bacterias. Normalmente en la vagina habitan hongos y bacterias y cohabitan sin dañarse el uno al otro, o incluso haciendo un ecosistema perfecto con un equilibrio en cuanto a pH perfecto. Pero ¿qué pasa cuando este equilibrio se rompe? Cuando esta microbiota o este ecosistema existente en la vagina se daña. Bueno, aparecen las infecciones vaginales por hongos o infecciones vaginales por bacterias, que causan sintomatología. Pero además de ellos existe también una tercera infección vaginal, que es por transmisión sexual, pero eso es harina de otro costal. ¿Cuáles son los factores de riesgo para las infecciones vaginales en la vagina? Principalmente el aumento de pH o el cambio en el pH, que va a hacer
que la microbiota habitual se altere y provoque la colonización de un patógeno en específico. La mala higiene, a veces creemos que tenemos que lavarnos la vagina muchas veces al día o la vulva muchas veces al día, y eso no es así, puesto que esto barre la microbiota habitual que ya les he conversado y provoca infección vaginal. Ropa interior ajustada. Por alguna razón nuestros genitales están externamente o nuestros genitales están en contacto con lo externo. Bueno, porque necesitan una temperatura totalmente diferente a la interna, una temperatura mucho más fresca, y por eso están en la zona externa. Una ropa ajustada o una ropa no ventilada, interior no ventilada, no permite la ventilación en esta área y hace que se acumulen los patógenos. Los cambios hormonales. El principal cambio hormonal o el más contundente son los embarazos. Los embarazos pueden causar infecciones vaginales más frecuentemente porque disminuye el pH, porque cambia hormonalmente la paciente. La diabetes no controlada porque provoca un estado de inmunosupresión y un estado mucho más hábil para la colonización, sobre todo de cándida vaginal. Tener un sistema inmunológico deprimido o débil, como ya lo dije, la obesidad por las mismas condiciones del sistema inmunológico deprimido. Además de esto, que hace los repliegues de tejido graso, hace de que exista muchísima menos ventilación. Y existe también una alteración, un cuerpo hormonalmente alterado por la obesidad que también predispone a esta infección. Antibiótico-terapia porque barre la que es la flora bacteriana, quedando solamente la flora micótica. Y relaciones sexuales, esto es un punto en debate, puesto de que no todo el mundo por enfermedad de no todo el mundo por tener una relación sexual va a tener una infección vaginal, pero sí puede tener una enfermedad de transmisión sexual, que es otro aspecto. Entonces, en cuanto a síntomas, de los síntomas con respecto a la infección vaginal por cándidas vaginales, vamos a tener más que todo picazón en la zona vulvar, vamos a tener ardor para orinar, pero no es un ardor porque exista alguna alteración en la orina, no, es un ardor porque la zona vulvar se pone más sensible y al hablar más sensible la piel irritativa quema la orina cuando sale porque la orina es un poco más alcalina. El ardor interno y la secreción extraña o una secreción blanquecina, grumosa, espesa. Mientras que si hablamos de una infección por bacterias, la característica principal es el olor a pescado, ese olor putrefacto que se genera a través de los genitales, una secreción verdosa o grisácea y la colonización por lo general es por Gardnerella vaginalis. Entonces, como los confundí un poquito con esto de infecciones vaginales por varios microorganismos o por varios patógenos, aquí les traigo un cuadro facilito de diferenciar. En cuanto a una vagina normal, una vaginosis bacteriana, es decir, por bacterias habituales de la vagina, una vulvovaginitis por cándida, es decir, por hongos habituales de la vagina, y una vaginitis por una enfermedad de transmisión sexual que es la tricomonas vaginales. Entonces, normalmente la vagina tiene un pH menor a 4.5, lo cual se va a elevar cuando hay bacterias presentes y se va a mantener disminuido cuando hay hongo. El flujo de la vagina normalmente va a ser claro, pero cuando hay vaginosis bacteriana suele ponerse blanco grisáceo, mientras que si hay tricomonas suele ser más verdoso, homogéneo y muchas veces espumoso. Por su parte, si hay una cándida vaginal, va a haber un flujo grumoso blanquecino que pica. Estos no pican. En cuanto a la prueba de las aminas, que es una prueba especial que realizamos los ginecólogos en la consulta, normalmente no hay pruebas de las aminas, pero las vaginosis bacterianas sí tienen olor fétido o olor a pescado, mientras que la candidiasis no huele de esa manera. La microbiota que vamos a ver, bueno, en una vagina normal hay lactobacilos, que son esos policías que comandan el equilibrio perfecto entre hongos y bacterias en la vagina, mientras que en una vaginosis bacteriana vamos a ver anaerobios y Gardnerella vaginalis. En la tricomoniasis, una tricomonas vaginalis, que se va a determinar justamente el patógeno, y en la candidiasis lo mismo, puede ser Candida albicans o Galabrata. En cambio, en cuanto al examen microscópico, es decir, qué ve la patóloga en esa citología o el patólogo en esa citología, va a ver en una citología normal células epiteliales a predominio de lactobacillus. En una vaginosis bacteriana va a haber polimorfia nucleares flora mixta, mientras que en una vaginosis por tricomonas va a haber la tricomonas y leucocitos. Y en una vaginosis o una vaginitis por cándida va a haber la cándida y muchas veces levadura o pseudohifas. ¿Cuál es el tratamiento? Si es una infección micótica, vamos a hablar entonces de que el tratamiento es con fluconazol y con clotrimazol. Si es bacteriana, con antibióticos.
Entonces, hasta este punto, imagino que estamos claros. Estamos claros que las infecciones vaginales dan en un conducto de la vagina que muy probablemente está dada por factores de riesgo muy comunes, como disminución del sistema inmunológico, entre otros factores. Además de eso, que dentro de ellas existen 3 tipos, una por hongo, una por bacteria y el otro por enfermedad de transmisión sexual, y que causa más que todo su signo patognomónico es flujo. Pero entonces, esa molestia o esa sensación no es nada de lo que me comentó, doctora. Bueno, vamos a revisar si entonces es una infección urinaria. Y las infecciones urinarias son la colonización por patógenos a través de las vías urinarias, que las cuales comprenden el riñón, los uréteres, la vejiga y la uretra. Este dibujo representa al patógeno más frecuente, que es la Escherichia coli, que es un patógeno ciliar flagelado que me permite este flagelo unirse de mejor manera a las vías urinarias. Internamente yo veo esto así y externamente voy a ver este punto que está aquí, que es demarcado como la uretra, y es allí donde se manifiestan las infecciones urinarias. Los síntomas son totalmente diferentes a los que habíamos visto con las infecciones vaginales, excepto por unos ciertos puntos. Por ejemplo, la orina va a ser un color rojizo o más rosado, sangre en orina, pero esto es cuando las infecciones son más severas. Muchas veces vamos a ver una orina de color turbio, con un olor fuerte, con un olor característico, con malestar a nivel del abdomen, con esa sensación de orinar y no vaciar completamente, o orinar con frecuencia, ardor para orinar, dolor en las relaciones sexuales, por lo mismo que planteaba anteriormente, por irritabilidad de la zona, y malestar general cuando hay un toque del estado general. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Muy parecidos: diabetes gestacional, problemas para vaciar la vejiga por obstrucción o por algún problema de incompatibilidad, cálculos, embarazo por el estado hormonal y de inmunosupresión, y procedimientos médicos en las vías urinarias como sondas, catéteres o exploraciones de vías urinarias. El tratamiento es mucho más sencillo. El tratamiento es con antibiótico-terapia. ¿Qué sucede? Las infecciones vaginales tardan muchísimo en hacer un toque al estado general, pero sí lo pueden causar, mientras que las infecciones urinarias son más rápidas porque tienen un contacto más directo con el torrente sanguíneo a través de los riñones, y sí pueden causar toque al estado general. Por eso la antibiótico-terapia debe ser más fuerte. Entonces sí, así quedamos. Es totalmente diferente a la infección urinaria a una infección vaginal, así de sorprendidos quedamos. Y la importancia de diferenciarlo es atacar un tratamiento a tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Si tenemos una infección urinaria o una infección vaginal y no sabemos diferenciarlo, bueno, aquí les traigo un cuadrito resumen que es mucho más sencillo. En cuanto a las causas, sabemos que ni la falta de hidratación ni aguantar las ganas para orinar va a provocar infección vaginal, pero sí va a provocar infección de orina. En cuanto a los síntomas, la necesidad constante para orinar no está frecuente en una infección vaginal, ni tampoco la fiebre ni la sangre en orina. Y es así como tampoco en la infección vaginal va a estar presente en la infección urinaria va a estar presente el flujo, que no está presente en la urinaria, pero sí está presente en la vaginal. Entonces, básicamente, esas son las diferencias que podemos observar en una infección urinaria y en una infección vaginal. Sin embargo, para aclarar todas sus dudas, pueden ver este video en múltiples oportunidades, las veces que lo deseen, en mi canal de YouTube. Posteriormente, y dirigirse al Classroom, donde aquí les dejo el link en la descripción, para que puedan observar mucho más material en cuanto a infección urinaria e infección vaginal se refiere. Y el día lunes 20 de septiembre a las 7 p.m. los invito a ingresar en el link que también les dejaré en la descripción para participar en un foro chat vía WhatsApp que puedan aclarar todas sus dudas. Por su atención, muchísimas gracias, nos vemos la próxima.